Hola, ¿cómo están? Esta vez vamos a hacer las demostraciones de la tangente de la suma y diferencia de dos ángulos. Para esto, esta vez vamos a demostrar utilizando las identidades por cociente. Empecemos. Identidades trigonométricas de seno y coseno de la suma de dos ángulos. Esta demostramos en el video anterior. Los invito a ver las demostraciones de las identidades trigonométricas del seno y coseno de la suma de dos ángulos. Recordemos que el seno de la suma de dos ángulos, x más y, es igual al seno del primer ángulo x por el coseno del segundo ángulo y más el seno del segundo ángulo y por el coseno del primer ángulo x. También demostramos que el coseno de la suma de dos ángulos x más y es igual al producto de cosenos, coseno de x por coseno de y, menos el producto de senos, seno de x por el seno de y. Estas dos identidades vamos a utilizar para efectos de mostrar a qué es igual la tangente de la suma de dos ángulos. Empecemos en este caso. Identidad por cociente. Recordemos que la tangente, por decir, de la suma de dos ángulos x más y, es igual al cociente de el seno de la suma de esos dos ángulos x más y sobre el coseno de la suma de dichos ángulos. Y la tangente de la suma de dos ángulos desarrollamos en este caso y tendremos que la tangente de la suma de x más y es igual el seno del primero, x, por el coseno de y, más el seno de y por el coseno del primer ángulo x. Desarrollando el coseno de x más y, tenemos producto de cosenos, coseno de x por el coseno de y, menos el producto de senos, seno de x por el seno de y. A continuación, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dividir el numerador y denominador entre coseno de x por el coseno de y, para efectos de demostrar la identidad trigonométrica de la tangente de ángulo suma. La tangente de x más y va a ser igual en este caso al seno de x por el coseno de y. Esta vamos a dividir entre el producto del coseno de x por el coseno de y, más, en este caso desarrollando el seno de la suma, seno de y por el coseno de x. También esta dividimos entre el coseno de x por el coseno de y. Y van a ver lo que vamos a obtener sobre el desarrollo del coseno de la suma de dos ángulos, producto de cosenos, coseno de x por el coseno de y. También dividimos entre el coseno de x por el coseno de y. Esta menos el producto de senos, seno de x por el seno de y también dividimos entre el producto de cosenos, coseno de x por el coseno de y.
Acá podemos ir simplificando en cada una de las fracciones parciales. Tenemos, por ejemplo, seno de x, acá coseno de y, sobre coseno de y podemos simplificar. Nos quedaría seno de x sobre coseno de x en la primera fracción, más en esta segunda fracción también podemos simplificar el coseno de x con el coseno de x y nos quedaría el seno de y sobre coseno de y. En el denominador podemos simplificar el coseno de x con el coseno de x y también el coseno de y con el coseno de y nos quedaría 1 menos el seno de x por el seno de y todo sobre coseno de x por coseno de y. Ahora expresando, vamos a aplicar otra vez la identidad por cociente. Es importante tener presente, si nosotros tenemos una fracción y dividimos tanto al numerador y denominador por una misma expresión, no pasa nada, obtenemos una fracción equivalente. Finalmente, tenemos la identidad tangente de la suma de dos ángulos es igual seno de x sobre coseno de x es tangente de x, más el seno de y sobre coseno de y es tangente de y, todo sobre 1 menos el seno de x sobre coseno de x tangente de x por la tangente de y. Ahí queda demostrado que la tangente de la suma de dos ángulos es igual a la suma de tangentes sobre 1 menos el producto de tangentes. ¿Y cómo demostramos la tangente de la diferencia de dos ángulos? En forma práctica, sencilla, aplicamos la demostración anterior. Demostramos que la tangente de la suma de dos ángulos es igual a la suma de tangentes entre 1 menos el producto de tangentes. Así que expresamos que la tangente de la diferencia de x menos y podemos expresarlo como una suma de la tangente del primer ángulo x más el opuesto del segundo ángulo y este es igual, aplicando la anterior, la tangente del primer ángulo más la tangente del segundo ángulo, que es menos y, todo sobre 1 menos la tangente del primer ángulo x por la tangente del segundo ángulo, que es menos y. Para esto es importante tener presente, así como la función seno, que es una función impar, también la tangente es una función impar. Con esto quiero decirles que la tangente de un ángulo negativo, tangente de menos y, simplemente es igual a menos la tangente de y. Así que finalmente tendremos la identidad que la tangente de la diferencia de dos ángulos de x menos y es igual a la tangente de x. La tangente menos y es menos tangente de y, más con menos quedará menos la tangente de y sobre 1 menos con menos es más y queda tangente de x por la tangente de y, teniendo presente que la tangente, la función tangente es una función impar. Con esto demostramos que la tangente de la diferencia de dos ángulos es igual a la diferencia de tangentes todo sobre 1 más el producto de tangentes. Bien, demostrado las dos identidades. Bien, nos vemos hasta la próxima. Cuídense.